Buenas noches, mi nombre es Omaira Vaca, soy estudiante de Administración de Salud. En esta oportunidad les voy a hablar de la historia clínica en la legislación colombiana. La Ley 23 de 1991, en el artículo 33 al 45, nos dice cuáles son el diligenciamiento de la historia clínica. La Ley 80 del 89 nos da las normas para la conservación y custodia y confidencialidad de la historia clínica. La Constitución Política del 91 nos dice cómo podemos acceder a la historia clínica, y el decreto 2174 del 96 en el artículo 5 nos da la información sobre la calidad de la historia clínica. En su artículo 8 de este mismo decreto nos dice los soportes documentales básicos. La resolución 1995 de 1999 nos da las normas para el manejo de la historia clínica. En su artículo 15 de esta misma resolución nos dice cómo se debe retener y qué tiempo debemos conservar la historia clínica. La resolución 3374 del 2000 nos dice qué datos básicos debe contener la historia clínica. La ley 594 del 2000 nos dice los tiempos de retención documental, su organización, conservación de la misma historia clínica. La ley 791 del 2002 reduce los términos de prescripción de la historia clínica. Nos dice los datos que se deben reparar en la historia clínica. La resolución 058 del 2007 derogó la resolución 1715 del 2005 sobre las normas de manejo de historia clínica, la custodia y tiempo de conservación. El decreto 101 nos habla de la garantía de atención de la calidad. El decreto 101 del 2006 también nos dice que la historia debe tener atenciones con calidad. La auditoría en la historia clínica para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. El decreto ley del 2012 nos dice la custodia y conservación de la historia clínica en casos de liquidación de las entidades. La ley 1438 del 2001 nos da implementación de la historia clínica electrónica, que es la que actualmente están manejando las EPS y IPS. La resolución 839 del 2017, la cual esta resolución modificó la resolución 1995 del 99. Normatividad de la historia clínica. Es un documento legal el cual está sometido a reserva por el Estado colombiano, el cual se debe registrar todas las atenciones prestadas de manera cronológica según la resolución 1995 y ella establece las normatividades. La historia clínica tiene unas características específicas, como son la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad científica, la disponibilidad, la oportunidad. Las partes de la historia clínica: nombre completo, documento de identidad, estado civil, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección del teléfono de domicilio, aseguradora, tipo de vinculación, lugar de residencia, nombre de personas responsables de teléfonos. Todos estos datos los obtenemos del paciente y de su acompañante. Las partes de la historia clínica: el motivo de la consulta, la historia de la enfermedad actual, una pequeña reseña de la sintomatología que el paciente presenta en el momento de la atención, antecedentes personales, el examen físico, el diagnóstico y su tratamiento a seguir. ¿Cómo se debe organizar la historia clínica? Evoluciones de la historia, orden médica, signos vitales, la hoja neurológica, exámenes médicos y de diagnóstico, la hoja de control de líquidos, hoja de medicamentos, notas de enfermería, hoja de descripción quirúrgica, anexos, copia de documentos si así hay lugar. La historia clínica tiene unas generalidades. La historia debe ser diligenciada de manera clara, legible, no puede llevar tachones ni enmendadura, no dejar espacios sin siglas, se debe colocar siempre la hora y la fecha de la atención y debe llevar la firma del profesional que prestó la atención. Acceso a la historia clínica. Las personas que tienen acceso a la historia clínica son el paciente, para los menores de edad, los padres o tenedores de custodia, el médico tratante o el equipo de salud, la autoridad judicial y las personas que determinen la ley. La historia clínica, hoy en día existen varias clases de historia clínica, como son la historia clínica de urgencias, de hospitalización,
de servicios de consulta externa, odontológicos y ya.